Bienvenidos a este otro nuevo capítulo del curso. En esta ocasión aprenderemos a utilizar el ciclo for. Un ciclo for es una estructura de control en programación en la que nosotros podemos indicar el número máximo de iteraciones del ciclo. Veamos algunos ejemplos con código. Para ello vamos a crear un archivo de Python al cual yo le pondré como nombre ciclo for. Muy bien. Y bueno, imagínense que ustedes quieren quieren imprimir en la salida estándar 10 veces un texto. Aquí pongamos texto, ejemplo, ejecutamos el código, aquí lo tenemos, pero como lo queremos ejecutar varias veces, por ejemplo 10 veces, ejecutamos el código y pues aquí ya lo tenemos 10 veces, pero pues aquí estamos teniendo que realizar 10 instrucciones print y pues esto no es tan recomendable, o bueno, no es una manera correcta de hacerlo ya que tenemos los ciclos. Y bueno, para utilizar un ciclo for, solamente bastaría con utilizar la palabra reservada de Python, for. Aquí la tenemos. For es como si dijéramos para. Imagínense eso. Cada vez que utilicen un for es como si dijeran para en español. Y bueno, vamos a crear un texto, una variable que tenga como nombre texto, que se llame Python, por ejemplo. Vamos a decir que para i, bueno, para letra, en este caso los programadores casi siempre utilizan la i, la j, la l, la k para poner el nombre de la iteración cuando utilizan un ciclo. En este caso pues estamos utilizando el for. Y bueno, yo le pondré como nombre letra. Ustedes le pueden poner el nombre que ustedes quieran a la variable. En este caso pues yo le pondré letra. Y vamos a decir que para letra en la variable texto, aquí ponemos 2 puntos para delimitar, presionamos enter y pues aquí se nos identa automáticamente. Es decir, ya tenemos el bloque para poder escribir todas las instrucciones que queremos que se ejecuten mientras este ciclo esté activo. Entonces pongamos que se imprima, por ejemplo, la letra. Muy bien, ejecutamos esto. Y aquí tenemos la letra P, la letra I, la letra T, la letra H, la letra O y la letra N. Vamos a debugar esto para poder comprender de una mejor manera cómo es que funciona este ciclo. Presionamos F9, ya se nos crea la variable. Y bueno, entonces después se detiene aquí en el ciclo for. Presionamos F9. Nos dice que en la variable letra, como estamos pasando por todas las letras de lo que viene siendo nuestra variable texto, o sea, la cadena texto, la primera iteración va a ser la letra P. Viene siendo esta de aquí. Y esa letra se guarda en esta variable letra. Y bueno, ya podemos hacer lo que nosotros queramos dentro del bloque de ejecución del for. Si presionamos F9 nuevamente, se nos imprime la letra P. Aquí en la consola. Aquí tenemos la letra P. Volvemos a presionar F9. Ahora nos dice que la letra es la I, ya que sigue a la segunda iteración. La segunda iteración del for. Entonces la letra, o sea esta variable letra, se convierte a la I. Presionamos F9 nuevamente y ahora se nos imprime la letra I. Pasa al tercer ciclo de la iteración del for y entonces presionamos F nuevamente. La letra ahora es la letra T. Presionamos F nuevamente, ahora es la T. Y así sucesivamente hasta terminar con todas las letras que contiene nuestra cadena texto. Tenemos la letra N y una vez que finaliza pues acaba el ciclo y sigue con todo lo siguiente que tengamos fuera del bloque de las instrucciones del ciclo for. Por ejemplo, si aquí ponemos print, el ciclo terminó y sigue con el ciclo, bueno, con el ciclo de ejecución de Python. Entonces vamos a debugar todo esto, incluyendo este print, ejecutamos, presionamos F9 bastantes veces hasta terminar con todo el ciclo. Como pueden observar, pasa por todo el for, bueno, pasa por el for y hasta terminar con todas las iteraciones de lo que viene siendo el for es cuando termina y pasa a el ciclo de ejecución de Python.
Aquí ya terminó y pasó a este print. Aquí se detuvo. Y tenemos Python impreso. Presionamos F9 nuevamente y nos dice el ciclo terminó y sigue con el ciclo de ejecución. También podemos crear algunas condiciones o de igual forma podemos pasar una lista. Por ejemplo, vamos a dejar esto como comentario y vamos a crear una lista. Lista va a ser igual a 1, 2, 3, 4 y 5. Muy bien, ya creamos nuestra lista y vamos a iterar cada número para número en nuestra lista. Vamos a imprimir cada número de esa lista. Ejecutamos el código y aquí tenemos 1, 2, 3, 4 y 5. Muy bien. También podemos imprimir, por ejemplo, ese número, pero al cuadrado. Así que vamos a hacerlo. Y lo tenemos. El primer número, es decir, en la primera iteración tenemos el número 1 y este número elevado al cuadrado pues es 1. Después tenemos el 2, que elevado al cuadrado pues es 4. Tenemos el 3, que elevado al cuadrado es 9. Y ya tenemos el 16 y el 25. También podemos poner condiciones. Por ejemplo, aquí dentro de este for, podemos decir que si el número iterado es igual, por ejemplo, a 3, va a imprimir, pongamos print, aquí me estoy equivocando un poco, el número es 3. Ejecutamos el código y aquí me estoy equivocando, puse un for, es un if, ya que es una condición. Ejecutamos el código y pues aquí nos dice el número es 3. Pero vamos a debugarlo para poder comprenderlo de una mejor manera. Muy bien, se detiene aquí en la lista. Se define en la lista una vez que presionamos F9. Se detiene en el ciclo for. Pasa por la primera iteración. Después pregunta si número es igual a 3. Como número es igual a 1, entonces esta condición no se cumple. Presionamos F9, pasa a la segunda iteración. Se convierte el número al 2 y vuelve a preguntar si el número es igual a 3. Presionamos F9 y como esa condición no se vuelve a cumplir, entonces sigue a la siguiente iteración. Regresamos a la tercera iteración, presionamos F9 y ahora el número es igual a 3. Presionamos F9 nuevamente y como esta condición ahora sí se cumple, ya que el número sí es igual a 3, entonces pasa al bloque de la condición del if. Presionamos F otra vez y se imprime aquí el número es 3. Después pasa por el 4, no se cumple, pasa por el 5 y tampoco se cumple, termina y viene aquí al print, el ciclo terminó y sigue con el ciclo de ejecución de Python. También podemos utilizar, por ejemplo, otras instrucciones, que es la instrucción continue y la instrucción break. La instrucción break, para utilizarla solamente ponemos break de esta manera. Y lo que estamos diciéndole aquí a Python es que cada vez que, bueno, si esta condición se cumple, es decir, si el número es igual a 3, el ciclo se va a romper y va a venir hasta acá. Para comprenderlo de una mejor manera, vamos a imprimir aquí primero print el número. Y vamos a debugarlo. Tenemos, pasa por la lista, la definimos. Después pasa por el primer ciclo, nos imprime el número 1, pasa y pregunta si el número es igual a 3. Esta condición no se cumple. Pasa a la segunda iteración, imprime el número 2. Vuelve a preguntar si el número es igual a 3. Esa condición no se cumple. Pasa a la tercera iteración. Se imprime el número 3 y pregunta si número es igual a 3. En este caso, número sí es igual a 3. Entonces, pasa al bloque de instrucciones de la condición if. Presionamos F9 otra vez y la condición se rompe. Es decir, ya no pasó a la siguiente iteración, que vendría siendo la número 4. Se rompió la iteración y pasa al ciclo de ejecución de Python. Y termina pues nuestro programa. También podemos utilizar continue. Por ejemplo, vamos a imprimir el print, o sea el número. Vamos a imprimir el número después de que pregunte
si esto es igual a 3. Ahora vamos a debugar esto nuevamente. Definimos la variable lista, después itera toda la lista y pasa por el primer ciclo, pregunta si número es igual a 3. Como no es igual a 3, entonces pasa a la siguiente instrucción, que viene siendo el print. Presionamos F9 y se imprime el número 1 como lo tenemos declarado aquí en este print. Pasa a la segunda iteración, vuelve a preguntar si número es igual a 3. Como no es igual a 3, entonces pasa a la siguiente instrucción, imprime el número, pasa a la tercera iteración, nos dice que si número es igual a 3, otra vez hace la pregunta. Como ahora sí se cumple, entonces se ejecuta todo el bloque de instrucciones de la condición if. De esta manera. Presionamos F9 nuevamente y como pueden observar ya no pasó a esta instrucción. A eso nos ayuda esta instrucción continue, pues para que ya no se ejecuten todas las demás instrucciones que están por debajo. Es decir, cuando nosotros aplicamos el continue, pasa a la siguiente iteración y no sucede todo lo que tengamos después de este continue. Así que si presionamos F9, ya está en la cuarta iteración y vuelve a preguntar. Y como eso no es, pues entonces pasa a la iteración. Y se nos imprime el número 4. Y así hasta terminar con toda la iteración. Si lo ejecutamos sin debugar, pues así lo veríamos. También podemos utilizar ciclos for anidados, como lo vimos con el if. Por ejemplo, vamos a comentar todo esto de aquí. ¿Listo? Y vamos a decir que para ahí. Pero bueno, antes les voy a mostrar otra función que se me estaba olvidando, casi se me olvida. Por ejemplo, podemos decir que para ahí, en un rango de 0 a 10, aquí tenemos que poner la coma. Esta es una función, la función rango, función range, que nos ayuda a crear una lista iterada. Por ejemplo, podemos decir que lista va a ser igual a rango de 0 a 10. Esto lo voy a comentar en este momento y vamos a ejecutar el código, pero debugándolo. Los breakpoints los voy a eliminar y voy a debugar esto. Muy bien, presionamos F9 y aquí se terminó este ciclo, así que voy a poner un print sin nada, solamente para poder visualizar lo que se nos agrega a la lista. Presionamos F9 y aquí nos dice que lista tiene un rango de 10. Bueno, esto no es una lista, esto es de tipo rango. Si nosotros imprimimos un type, por ejemplo, pongamos type lista, ejecutamos el código, debugándolo, presionamos F9 y F9 otra vez nos dice que esto es de clase rango, es decir, no es de tipo lista. Si nosotros lo quisiéramos convertir a tipo lista, pues podríamos hacer lo siguiente, list de esta manera. Volvemos a debugar, presionamos F9 y aquí ya nos convierte la lista. Aquí ya tenemos una lista con un rango de 0 a 10. Esto ya lo vamos a ver más adelante, solamente es un ejemplo de lo que podemos hacer con la función rango. Pero pues ya pudimos observar que esta función nos convierte, o bueno, nos crea un objeto de tipo rango. Así que lo que vamos a hacer con el ciclo for será lo siguiente. Vamos a descomentar esta línea de aquí y vamos a decir que para i, en un rango de 0 a 10, pues vamos a imprimir la iteración o el valor que se encuentra en i. Así que ejecutamos el código y pues aquí tenemos toda esa iteración. Tenemos el 0, tenemos el 1, el 2, el 3, el 4. Si nosotros quisiéramos empezar, por ejemplo, desde el número 2, tenemos desde el 2, lo tenemos, pasa por el 2 y pues así se va hasta terminar con la iteración número 10. Aquí tenemos 8 números. Como empieza desde el número 2, entonces no nos marca el número 10. Si nosotros quisiéramos que nos marcara el número 10, pues podríamos agregar 10 más 1, por ejemplo. Y volvemos a ejecutar el código. Y aquí ya tenemos el número 10. Tenemos 2, 3, 4, tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 9 números. Muy bien, también podemos pues crear iteraciones dentro de esta iteración. Por ejemplo, poner un for. Vamos a decirle que para j en un rango de 5, por ejemplo,
Esta función ya la vamos a ver más en profundidad más adelante. Pongamos aquí también 5, por ejemplo. Pongamos 2. Para ahí en un rango de 2 va a ejecutar esta sentencia, bueno, esta instrucción del ciclo for, que nos dice que para j en un rango de 5 nos va a imprimir el número que se encuentre en j. Muy bien, ejecutamos. Y bueno, después de esto vamos a salir del bloque de instrucciones del ciclo for que se encuentra anidado. Y vamos a imprimir. Ya se imprimieron los números del ciclo for. Ejecutamos el código, debugamos y pues bueno, aquí se me olvidó debugar, pero como pueden observar ya tenemos aquí que pasó por la primera iteración del primer for y ejecutó todo esto, también imprimió esto y después pasó por la segunda iteración y volvió a imprimir todo lo mismo. Así que vamos a debugarlo. Presionamos F9 y pues bueno, ya se encuentra en la primera iteración, nos dice que i es igual a 0. Pasa por esta otra iteración, nos dice que j es 0. Entonces, aquí tenemos un print en este bloque. Venimos a la consola y nos imprimió el número 0. Y así hasta terminar con todas las iteraciones de este ciclo for. Una vez terminado este for, pasa a la siguiente instrucción, que es la instrucción del print, que nos dice ya se imprimieron los números del ciclo for. Presionamos F9 y aquí tenemos ya se imprimieron los números del ciclo for. Y bueno, ya se terminó todo este bloque, pero aún faltan más iteraciones aquí en este ciclo. Entonces presionamos F9 y ya pasó al siguiente bloque de la siguiente iteración del primer for. Entonces va a volver a repetir todo lo anterior hasta terminar con todo el bloque de instrucciones, con todas las iteraciones de las instrucciones de nuestro ciclo for donde tenemos la variable j. Termina, aquí se nos están imprimiendo, termina y se nos imprime también, bueno, pasa a la siguiente instrucción y se nos imprime, ya se imprimieron los números del ciclo for. Muy bien, esto ha sido todo por este capítulo, los espero en el siguiente. Hasta pronto.